¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados alumnos. Me da mucho gusto saludarles. Veo que ya se están incorporando. Clarisa, que hace un buen rato que no la veíamos por aquí. Qué bueno que ya está incorporándose a estas sesiones. Camacho, Sandra, Susana y Litsi ya están por aquí. Pues muy bien. Enhorabuena. Ya estamos de vuelta aquí. Qué bueno. Qué bueno que ya estamos por aquí nuevamente. Enhorabuena, me da gusto saludarles. Sé que es un gran esfuerzo el que hacen todos por estar en una clase en día viernes, aunque tenemos una circunstancia complicada para todos, sin duda, el hecho de que pues todavía nuestras autoridades nos están solicitando quedarnos en casa. Bueno, pues la ciencia ya nos ha dado algunas lecciones. Esperemos que en las próximas semanas, bueno, esto se vaya normalizando y podamos tener la oportunidad de continuar con los estudios en el lugar que se inscribieron, en ese excelente edificio de la Universidad de Negocios. Bien. Pues enhorabuena, qué bueno que están todos por aquí. Vamos a continuar con nuestros estudios. Ya nos queda solamente el día de hoy y la próxima semana para comenzar el examen final. Me han llegado algunas preguntas sobre los trabajos y eso, bueno, pues lo vamos a ver con más detalle al final de esta sesión. Por el momento vamos a continuar con algunos aspectos que son fundamentales para poder pues realizar un estudio académico conveniente. Es decir, nosotros nos estamos preparando para que en un futuro inmediato, podamos servir a nuestra sociedad pues con los conocimientos a través de la preparación que hemos realizado a través de estos meses en nuestra preparación profesional, digamos. Pues es algo básico que debemos de considerar. Bien. A ver, parece ser que tengo un problema aquí con el... Aquí está. Con el video. Pero bueno, ok. Bueno, vamos a continuar de nueva cuenta este análisis. Como les mencionaba antes, lo que vamos a hacer el día de hoy y pues concluiremos en la próxima semana es analizar el formato de los contratos de compraventa. Este formato es indispensable porque usted lo va a conocer prácticamente. A ver, licenciado, échale un ojo y nada más con ver el encabezado y su estructura después de estas clases, fácilmente puede considerar la importancia, la validez, los requisitos fundamentales que todo contrato debe tener. Así que usted lo va a reconocer. Así que, pues, ¿cuáles son la estructura? Bueno, en primer lugar, el encabezado, el título, debe de considerar un título bien cuadrado que diga el nombre del contrato. Entonces, debe de decir el tipo de contrato que es. De este modo, usted va a tener muchas ventajas porque va a diferenciar pues, los contratos, si es de arrendamiento, contrato de agencia, contrato de depósito, una franquicia. Entonces, el nombre del contrato tiene que estar muy bien especificado en el mismo encabezado. Claro, estamos hablando de un contrato bien hecho, no hay un contrato pues,
más o menos, ¿no? Un contrato bien hecho debe de tener esta característica que en el encabezado va a decir qué tipo de contrato es. Además, debe de establecer quiénes son qué, ¿no? ¿Cuáles son las partes que van a firmar este contrato? El arrendador, el arrendatario, el franquiciante, el depositario, ¿quién es quién? Y lo tiene que identificar desde el principio. De tal manera que no es necesario que usted lea todas las letras chiquititas, sino que observe con detalle cuando un contrato está bien hecho, este encabezado donde va a decir qué tipo de contrato es y además quiénes son las partes involucradas. Así que el encabezado se dice qué tipo de contrato, quiénes son las partes y además tiene que especificar cuál es el objeto del contrato. Pues si es una compraventa de un contenedor completo, si son mercancías procesadas, si es un terreno, si es, ¿no? Si es un contrato laboral, si es una prestación de servicios, en qué van a consistir esta prestación de servicios, en fin. Estamos hablando de que por una parte tiene que establecer cuáles son las partes y además cuál es el objeto del contrato donde, como dice el texto, ahí va a recaer el interés de las partes. Y aquí, bueno, pues dije, bueno, voy a hacer algo como lo que hiciera cualquier persona, busca un contrato de compraventa en línea, ahí tengo uno y ¿qué me aparece? Un contrato, pues que está relativamente bien hecho. Contrato de compraventa internacional de mercaderías. Bueno, ya estamos. No es arrendamiento, no es prestación de servicios, no es suministro, no es agencia, no es distribución, es la compraventa. Entonces, esto que podría parecer de sentido común no lo es tanto. Por eso usted está realizando estudios académicos para que como profesionista pueda comprender desde la aparición de los documentos en dónde estamos, cuál es a ojo buen cubero, pues esto ya tiene algún problema intrínseco. Es que en el cuerpo del contrato lo dice, bueno, ok, pero pues entonces es un contrato pues que está hecho al aventón, que no es profesional, que no está dentro de los parámetros pues universales del conocimiento. Así que debe de contener el tipo de contrato que es y como lo ven en este ejemplo, quién es quién, cuáles son las partes, ¿no? Entonces ahí habla de un señor Satoru Nakayama. Bueno, está bien, muy bien, el señor Satoru, que va a representar a alguien más, en fin. También tenemos por otro lado, en este ejemplo, a el vendedor. ¿Quién es el vendedor? ¿Quién lo representa? Y bueno, pues veamos en qué consiste este objeto, que es la compraventa de mercaderías. Bueno, entonces vamos a profundizar en estas características que son fundamentales de los contratos para poder identificar a cada uno de los elementos tal y como debe ser, como la ley lo establece. Así que, por una parte tenemos los que pueden firmar, que son las personas físicas. ¿Quiénes son las personas físicas? Aquellos que tienen capacidad jurídica, se adquiere por el nacimiento, se pierde por la muerte, es decir, ni un feto tiene esta capacidad jurídica, ni un cadáver tampoco tiene ya el reconocimiento jurídico como persona física. Ya, se acabó.
Así que cuando el individuo es concebido, bueno, si hay una protección de la ley. Cuando uno fallece, también hay una protección de la ley. Los deudos tienen derecho a reclamar sus restos. Ahora, en esta época de emergencia sanitaria, pues son muy complicados los sepelios. Desafortunadamente, no podemos despedirnos de nuestros seres queridos, quienes hayan fallecido a causa de esta, pues, tan lamentable situación. Y bueno, pues solamente nos van a dar los restos, las cenizas, y ciertamente pues ya no serán las personas físicas tal y como lo reconoce la ley. Pero también hay algunas otras características que nos va a permitir el ejercicio de nuestros derechos. Hay algunas restricciones como la minoría de edad, el estado de interdicción. El estado de interdicción interdicere, es decir, que se encuentra en una circunstancia compleja. Un anciano, una persona que se encuentra hospitalizada, pues no puede ejercer su derecho por sí mismo si no es a través de alguien más. Así que las personas físicas tendrán algunas restricciones, pues que debemos de considerar cuando determinamos a las partes que forman el contrato, ¿no? Los incapaces también pueden ejercer algunos de sus derechos por sí mismos, pero otros los podrán hacer a través de sus representantes. Y aquí tenemos circunstancias como la mayoría de edad, que le permite disponer a la persona, pues, de sus bienes, ejercer sus derechos, por supuesto, con las limitaciones. Así que aquellos jóvenes que sean mayores de edad y que decidan contraer matrimonio, pues ya no necesitan pedirle permiso a sus papás. Los pueden invitar. Es muy recomendable que les avisen que van a casarse, pero pues ya no es necesario como antes, que había que pedir permiso. Por supuesto que también aquí ha habido una evolución. Antes, en algunos estados como Oaxaca, pues la capacidad para casarse pues podría ser, antes podía ser entre los 13 a 15 años, estaba reglamentada, era legal, con permiso, por supuesto, de los padres. Y recientemente, pues ya ha habido toda una modificación, se ha estandarizado en todo el país para que los 18 años sea la edad mínima para contraer matrimonio. Claro, esto ha evolucionado, no es que se les haya ocurrido ahora, pues ya desde la época de los egipcios y los romanos, pues ya existía la figura del matrimonio y ciertamente este, este tabulador de los 18 años, pues ha ido cambiando también conforme a la circunstancia de esperanza de vida que las generaciones hemos ido adquiriendo. En fin, es todo un tema muy interesante. Por otro lado, tenemos también a las personas morales. ¿Quiénes pueden ser las personas morales o personas jurídicas? Personas morales suena a que se identifique con una relativa ética y no necesariamente tendrán que ser muy decentes aquellos que conformen estas corporaciones, ¿no? Se le conoce también como personas jurídicas. ¿Quiénes son? Nos dice la ley, la nación, los estados y los municipios son personas jurídicas, son personas morales, son instituciones que pues tienen estos atributos de la personalidad, nombre, patrimonio, dirección, de tal manera que se puedan identificar con toda claridad. Además, otras corporaciones de carácter público, las paraestatales, las descentralizadas, las sociedades civiles, también las sociedades mercantiles, los sindicatos, las asociaciones profesionales, las cooperativas, los mutualistas, en fin, existe un sinnúmero de figuras que se incorporan a esta visión de persona
moral. Bueno, estas son las que tienen la capacidad para realizar los actos jurídicos correspondientes. En este caso, la firma de un contrato. Bueno, pues cuando nosotros establecemos quiénes son, tenemos que identificarlos. Si vieron en el ejemplo, las personas morales que estaban realizando una firma eran a su vez representadas por una persona física mediante alguna escritura, algún documento que acredite que es el dueño, el accionista o el representante legal en este caso. También son personas morales, pues todas las asociaciones que tengan fines políticos, científicos, de recreo o cualquier otro, siempre y cuando sea lícito. Así que los carteles de narcotraficantes, los delincuentes, pues no pueden considerarse como personas morales, sino más bien pues son figuras para identificar a los delincuentes. Recuerden, 3 o más personas que realizan la conducta ilícita en conjunto, bueno, pues ya estamos hablando de delincuencia organizada. También las personas morales extranjeras de naturaleza privada son consideradas como personas morales, aunque aquí tenemos, y ya lo mencionamos en otra ocasión, algunas restricciones establecidas respecto a la propiedad o a la gestión misma. Tienen que tener su respectiva autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así que una vez que hemos cuadrado con todo detalle nuestro encabezado, quiénes son las partes, cuál es el objeto y cómo se va a llamar o qué tipo de contrato es, va a comenzar el apartado de las declaraciones y posteriormente las cláusulas. Vamos a ver cada uno de ellos. En las declaraciones, pues hay que identificar quién es quién. Si se trata de una sociedad mercantil, una sociedad civil, si son personas físicas, ¿quién es quién? Entonces, el modo de identificarlos, bueno, pues ya saben, nombre, dirección, registro federal de causantes, en fin, el mayor número de datos para que podamos identificar a aquellas personas quienes han asistido a alguna notaría, levantar alguna escritura o hacer algún negocio de compraventa y sea reconocido necesariamente por un fedatario público. Seguramente habrán, o los que han hecho su testamento, hagan su testamento, es algo muy, muy bueno para el futuro de sus familias. Bueno, pues en la escritura va a decir el nombre de usted, dónde nació, cuándo nació, antes incluso refería y quiénes son sus padres, dónde vive, de tal manera que pues no haya confusión de identidad. Hoy en día, por supuesto, tenemos muchos otros mecanismos para identificarnos. Habíamos comentado antes, cuando realizamos la solicitud de un crédito, bueno, pues con la finalidad de que nos identifiquen, cada vez más se aseguran que nuestra credencial sea, pues sea auténtica mediante una comparación con los registros que se encuentran en la nube, tiene algunos sellos, incluso toman huellas digitales o las huellas también de pupilares de los ojos, el nombre técnico no lo recuerdo, pero el objetivo es identificar con plena claridad aquellas personas que están obligándose en un contrato en específico. Bueno, en relación también a las declaraciones, ya estamos por aquí nuevamente, en relación a las declaraciones, bueno, pues se están haciendo
una especie de confesión de ciertos hechos que podrían ser relevantes. Y para ello también la misma ley establece figuras adicionales que pueden ayudar a fortalecer la certeza jurídica que existe en este tipo de declaraciones. Por ejemplo, en los contratos de compraventa se debe de mencionar que es el propietario de lo que se vende. Nadie puede vender algo que le es ajeno por derecho propio, a no ser que tenga un mandato específico para hacerlo. Así que debe de mencionar que es el propietario o que representa al propietario, ya que es el único que puede realizar este acto jurídico. También existen otros recursos, como es la leyenda bajo protesta de decir verdad. Me parece algo como un poco trillado, es como algo extraño que uno tenga que decir necesariamente. Es como un formulismo, aparentemente, pero pues sí tendrá varias consecuencias jurídicas. Uno no puede andar utilizando este tipo de giros lingüísticos si no es por un motivo específico. Y vamos a ver algunas de las características del uso de este giro de protesta de decir verdad. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, como menciona el texto, es necesario que escribamos y firmemos esta declaración bajo protesta de decir verdad, pues de otro modo se va a desechar la demanda de amparo, ¿no? En el caso de una controversia grave. Así que, bueno, pues aunque parece un dicho, pues quizá redundante o un poco exagerado, lo cierto es que forma parte de los requisitos fundamentales para que los actos jurídicos sean válidos y tengan la solidez jurídica que les corresponde. También hay algunos otros problemas o obstáculos, o más bien, digamos, garantías que permiten que que estas palabras, ¿no? Estos giros lingüísticos tengan la fuerza de ley correspondiente, ya que pues puede implicar, por ejemplo, en procedimientos civiles, cuando uno es testigo o cuando en alguna controversia va a ofrecer pruebas, testimonios o confesiones de hechos conocidos. Así que el objetivo de la ley, cuando solicita decir expresamente estas palabras y si no, no le da trámite, su objetivo es generar la certeza jurídica para que aquella persona que lo dice, bueno, pues exista una seriedad y una responsabilidad de lo que se dice. Y por supuesto, pues va a haber sanciones y algunas sanciones son verdaderamente graves. Por ejemplo, una de las sanciones son de 4 a 8 años de prisión más multa a quien haya sido interrogado por una autoridad pública y faltare a la verdad o soborne a un testigo, a un perito o a un intérprete. Es decir, pues hay que tener mucho cuidado cuando realizamos declaraciones ante las autoridades distintas a la judicial, ¿no? El caso más conocido, bueno, pues son nuestros impuestos. Hacemos una estimación de qué es lo que ganamos, cuántos impuestos debemos de pagar, y si faltamos a la verdad, pues también tenemos muchos problemas. También hay más sanciones cuando se obliga o se intimide a otra persona para que en carácter de testigo falte a la verdad cometiendo perjurio. Es el caso de aquellas personas que niegan haber suscrito una firma. Y aquí es un tema, tenemos un tema muy interesante porque pues algunos incautos creen que porque no aplicaron la firma
que habitualmente utilizan, pues no tiene la validez respectiva. Y no, pues eso es un error. ¿Usted firmó? Sí, pues ya. Oiga, pero es que yo utilizo otra firma. Bueno, ¿usted firmó sí o no? Sí, sí firmé. Pues ya, firmó. Entonces tendrá efectos jurídicos. No es necesario que ponga su huella digital. Ya firmó, ya, ahora ya se comprometió. Bien. También hay algunas, bueno, llegamos al capítulo de las cláusulas. Entonces, recapitulando un poco para no perdernos, estamos viendo el formato más clásico de los contratos. En primer lugar, tenemos pues el encabezado, tipo de contrato, las partes y el objeto. Después tenemos las declaraciones, si persona física, persona moral, quién es, los datos de identidad. Y ahora viene el capítulo de las cláusulas, que en otras palabras, dicho de una manera muy resumida, consiste en mencionar cuáles son los derechos y las obligaciones a las que se están comprometiendo. Así que, bueno, pues habrá cláusulas esenciales, es decir, pues si ya tiene el encabezado bien hecho, si van a hacer un contrato de compraventa específico, pues si omiten decir que van a entregar el objeto o que van a pagar la cantidad, pues se supone que lo tiene que hacer, o sea, no es necesario que lo ponga con todo detalle, o si le falta, en el caso de que pues la redacción del mismo documento tenga algunas deficiencias, entonces, pues en una polémica, en una impugnación, es obvio que tiene que entregarlo y es obvio que tiene que pagarlo. También dentro de las obligaciones y derechos establecidos en las cláusulas, bueno, pues se pueden pues proponer algunas sanciones para el caso en que haya algún incumplimiento. Pues es que perdí mi empleo, ya no alcancé a pagar. Bueno, pues si no alcanzó a pagar, bueno, no pague todo. Pague la mitad, pague una tercera parte adicional y nos quedamos con el bien, pague los intereses, en fin. Cuando se hacen este tipo de estipulaciones, pues ya no será necesario reclamar los daños y perjuicios si es que hubiera alguna controversia. Recuerden, los daños son los menoscabos que tiene el patrimonio de alguien y los perjuicios es aquello que uno deja de ganar. Así que ciertamente puede haber muchísimos problemas a la hora de la operación. Pues se devaluó el peso, un proveedor me quedó mal y no me pagó con la suficiente antelación, se inundó el almacén, en fin, pues los negocios, y ustedes que son expertos, pues saben que existen muchísimas circunstancias que pueden influir para que el cumplimiento sea el correcto. Por lo tanto, pues hay que prever, digamos que el contrato lo que nos está haciendo es anticiparnos a alguna problemática en específico. Entonces, ¿para qué quiere usted problemas desde el primer mensualidad y no cumplió, no le entregaron la mercancía? Usted lo está previendo a través de ¿qué? De el contrato. Bueno, además, habrá circunstancias en las que se invoque la nulidad. Recuerden, pues una cosa es la rescisión va a pulverizar las obligaciones, ¿no? Ya no tiene las obligaciones. Y la nulidad es que se demuestra que el acto jurídico no tuvo, perdón, se demuestra que el acto jurídico
no tuvo ninguna consecuencia jurídica, ninguna, ni en la preparación, ni antes, ni después. En cambio, la rescisión, bueno, pues sí tuvo toda una historia, se tienen que afrontar las obligaciones previas, pero en la nulidad es como si nunca hubiera existido. Así que, bueno, pues también esta figura puede invocarse, pero este recurso va a depender de que las personas consientan o no respecto a este contrato. También se pueden solicitar las penas que se hayan establecido. Eh, Hemos mencionado que no es necesario demostrar que se han sufrido algunos perjuicios por el incumplimiento. Basta con que en la cláusula anticipadamente se mencione y además, pues también se pueden incorporar las cláusulas pues, de las sanciones. Por supuesto que estas cláusulas no pueden exceder la cantidad principal. No puedo solicitar un crédito y los intereses sean mucho mayores que el mismo capital que me están ofreciendo. Así que si la obligación fuere cumplida, aunque sea de forma parcial, también las penas pueden modificarse en la misma proporción. Y esto es lo que se le conoce como una proporcionalidad o equidad. Así que en el caso de una controversia, el juez puede reducirlo para que la sanción sea equitativa y, por supuesto, en base a lo que se vaya demostrando en el juicio. Así que estas cláusulas sancionatorias de punición pues son como el coco, ¿no? Son como un cierto, si no lo haces, vas a ver. No, tienen una cierta efectividad, es decir, no es obligatorio aplicarlas. Está, digamos, la amenaza. Por ejemplo, en esta circunstancia en la cual tenemos esta emergencia sanitaria, pues habrá personas que no pueden cumplir con la renta, pues porque no les alcanza, tienen cerrado el negocio, o sus ingresos han sido mermados por la misma dinámica económica, y entonces, pues existe la sanción, sí, existe la sanción, pero no necesariamente tiene que ser aplicado. Nos dice la ley por circunstancias fortuitas o fuerzas insuperables, como es la de estos días. Tenemos también que pueden existir obligaciones mancomunadas, es decir, mutuas. Entonces, basta con que alguna de las personas, como por ejemplo los herederos del deudor, incurra en una conducta que sea pactado y entonces tendrá consecuencias jurídicas. Entonces, tenemos encabezado, declaraciones, cláusulas. Este es un genérico de las cláusulas. Y por último, la jurisdicción y competencia, que no es otra cosa más que la interpretación del derecho. Es decir, qué autoridad va a ver el juicio en caso de alguna impugnación. Así que la jurisdicción, que viene de juris dicere, quien dice el derecho, se relaciona también con la localidad, con los tribunales, también, además del territorio, bueno, pues tiene otras aplicaciones por la materia, en fin. Mientras que la competencia es un área determinada del derecho que nos va a hablar particularmente de las materias. Este es un pleito laboral, es un pleito penal, administrativo, en fin. Así que si uno tiene competencia mercantil, que es el que ustedes van a ver con mayor frecuencia en los contratos internacionales, bueno, pues no puede decidirse el derecho sobre un conflicto laboral, aunque se tenga
la jurisdicción correspondiente. En conclusión, hemos visto el día de hoy pues, el formato de compraventa internacional en su estructura básica: nombre del contrato, partes, personas físicas, los incapaces, mayores de edad, las personas morales, las declaraciones. Vimos algunos ejemplos: la figura de decir bajo protesta, de decir verdad, las sanciones, la nulidad, la efectividad de las penas y la jurisdicción y la competencia. Bien, pues hasta hoy es lo que hemos visto. Ya la próxima semana será la última semana de este semestre, un semestre muy singular, muy diferente al que hemos tenido en otras ocasiones. Yo quiero felicitar a todos que nos han permitido llevar a cabo este diálogo, este conocimiento. Veo también que ya llegó Fabián, Sebastián, Katia, Noemí, Diana, Karen, Brian, María Sierra, César Alberto, Alfredo, Ulises, Adrián, bueno, y todos los que están aquí presentes. Les animo para concluir con éxito este semestre. Ya en la plataforma estarán viendo ustedes algunos ejercicios. Me preguntaban respecto a los videos que si hay que salir todos. Bueno, pues no es obligatorio, pero así yo me doy cuenta de quiénes participaron. Yo sigo siendo estudiante hasta la fecha. Entonces, el vicio de los trabajos en equipo es que uno lo hace y los demás, pues ahí colaboran con buenas intenciones o con un saludo. Así que lo mejor será, para tener seriedad, pues que haya evidencia de que todos participaron. Bueno, pues entonces, si tienen alguna pregunta, pueden hacer uso del micrófono. Si no, nos vemos el próximo día miércoles. Les escucho. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces vamos a dar por concluida esta sesión. Que tengan un fin de semana. Sé que es un fin de semana rutinario, más o menos más de lo mismo. Tenga paciencia, esto pasará. Ya en una semana voy a decir, hay tanto que nos preocupamos. Bueno, hay que seguirse cuidando. Sin duda estamos en una circunstancia muy, muy peligrosa. Ahorita los índices de contagio son los peores en la historia, así que hay que tener mucho cuidado. Cuiden a sus familiares y pues que tengan mucha suerte. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.